¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más de Info Federal por Telemax. Estamos en este viernes 12 de septiembre del 2025. Termina una semana más. Junto a Patricia Brochero y quien les habla, Fabián Miró, lo acompañaremos por el espacio de 2 horas, reitero, en esto que es Info Federal. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Bueno, ¿Cómo anda? muy buen día, buen viernes para todos los que están allí del otro lado y también para nuestro equipo. Hemos llegado una semana más, el final de una semana y qué alivio, ¿no? Totalmente. Cuando son semanas como cargadita con muchas cosas, uno dice, bueno, nos vamos a informar hoy, terminamos la semana laborable, a algunos les tocan los findes, claro que sí, pero por lo menos ya con este clima uno piensa en el descanso que se va a tomar, o por lo menos yo lo pienso. Totalmente, totalmente. Más allá de que este fin de semana tenemos bastante actividad, es tiempo de remates de cabañas, es tiempo de exposiciones rurales, ¿no? A lo largo y a lo ancho del país, en lo particular. Esta semana nos toca acá cerquita, nomás a 13 kilómetros. Estaremos allí. Bueno, muchos temas para tocar en el día de la fecha. Yo creo que el tema político un poco que ha bajado los decibeles después de las elecciones en Buenos Aires. No digo que todo volvió a la normalidad, porque este no es un país normal, pero digamos que bueno, ya no se habla tanto. Bajó un poco la efervescencia política. Pero hay temas que siguen siendo polémicos y temas que están en el tapete, como los que vamos a dar a conocer a continuación en la portada de Info Federal. El Belgrano Cargas amplió su capacidad con nuevas tolvas cerealeras. La llegada de 90 tolvas cerealeras completa la compra de 180 unidades que permitirán aumentar la capacidad de transporte de granos en la línea Belgrano. Fijan nuevos precios para los biocombustibles. ¿Cómo incide en el agro? Productores de maíz y caña reciben alivio parcial, pero persisten dudas sobre la rentabilidad frente a la inflación y los costos logísticos. Alarma entre productores por robos y faena ilegal de hacienda en frontera con Brasil. Ganaderos de la provincia de Corrientes alertan sobre una situación difícil en la zona de Santo Tomé, debido a delincuentes que ingresan desde el vecino país y perpetran hechos delictivos. El gobierno modifica la vacunación contra la aftosa y los productores se ahorrarán 25 millones de dólares. Se dejarán de vacunar determinadas categorías de ganado a partir de la segunda campaña de 2026, esto es en la provincia de Entre Ríos. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la información. El primero de los títulos, el Belgrano Cargas amplió su capacidad con nuevas tolvas cerealeras. La llegada de 90 tolvas completa la compra de 180 unidades que permitirán aumentar la capacidad de transporte de granos en la línea Belgrano. El puerto de Buenos Aires fue escenario el sábado pasado de un operativo de descarga que marcó la llegada de la segunda tanda de 90 tolvas cerealeras nuevas. Se trata de la última entrega de material rodante adquirido por Trenes Argentinos Carga, con destino a robustecer el sistema ferroviario nacional. En las próximas semanas, las 4 formaciones de 45 vagones cada una, acompañadas de locomotoras reparadas íntegramente en los talleres de Córdoba, comenzarán a circular por la línea Belgrano, cargadas de cereales. Estos nuevos equipos, trocha angosta y con capacidad de 55 toneladas netas por unidad, implican un incremento de 400.000 toneladas anuales en la capacidad de transporte de la red que atraviesa Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y la ciudad de Buenos Aires. El convenio TAC-BCIL con Costco Internacional, Viterre, la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA, permitió concretar la compra mediante el pago anticipado de fletes por 22 millones de dólares, fondos que fueron destinados a la adquisición de vagones graneros 0 kilómetro de la firma CEMEC en el marco de la licitación nacional e internacional 20-2023. El impacto logístico se da en un contexto alentador para la agroindustria. Según Ciara SEC, aún restan comercializarse 15,5 millones de toneladas de soja y 8,7 millones de toneladas de maíz, con un potencial de liquidación adicional de 10.000 millones de dólares hasta fin de año.
Además de la línea Belgrano, TAC, BCIL opera la línea Urquiza, que recorre la Mesopotamia, y la línea San Martín, que conecta los puertos santafesinos con la región de Cuyo, consolidando así un esquema de transporte estratégico para la competitividad exportadora del país. Vamos a otro título en este caso. Hablamos ahora de biocombustibles porque se fijan nuevos precios y cómo incide esto en el agro. Productores, en este caso de maíz y caña, reciben un alivio parcial, pero siguen las dudas sobre la rentabilidad frente a la inflación y los costos logísticos. El gobierno fijó desde septiembre los nuevos precios de los biocombustibles a través de las resoluciones 368/25 y 369 de la Secretaría de Energía publicadas en el Boletín Oficial. Se estableció un valor mínimo de 1.408.687 pesos por tonelada de biodiesel, 857 pesos por litro de bioetanol elaborado con caña de azúcar y 785 pesos por litro de bioetanol de maíz. La medida llega tras una sucesión de aumentos durante el año que buscaban actualizar valores frente a la inflación y los mayores costos de insumo. En febrero, por ejemplo, el biodiesel cotizaba a 1.107.605 pesos por tonelada, el bioetanol de caña a 717 pesos por litro y el de maíz a 657 pesos. En julio y agosto hubo nuevas subas, hasta 1,3 millones de pesos por tonelada de biodiesel y 824 y 755 pesos por litro de bioetanol. Con el ajuste de septiembre, la suba acumulada en el año supera el 27% para el biodiesel y el 20% para el bioetanol. Los incrementos generan alivio en los productores de caña y maíz, que deben mejorar sus ingresos luego de meses en los que los precios oficiales habían quedado por debajo de la inflación. También representan un incentivo para mantener activa la capacidad instalada de las plantas elaboradas de biocombustibles. Sin embargo, el efecto no es lineal. Para la caña de azúcar, los ingenios celebran la actualización porque el precio mínimo compensa en gran medida los costos de cosecha y transporte. No obstante, advierten que los valores apenas alcanzan para cubrir la suba en salarios y energía. La actualización de septiembre da previsibilidad al sector, pero la discusión de fondo sigue siendo la sustentabilidad de los precios mínimos en un contexto de inflación. Si los ajustes no son más frecuentes o ágiles, los productores corren el riesgo de quedar nuevamente desfasados en pocos meses. Además, el impacto sobre la logística y el transporte agrícola regional abre otro frente. Los costos más altos en gasoil y naftas presionan sobre los precios de los granos y alimentos, lo que retroalimenta la inflación general. La agroindustria, en definitiva, recibe un alivio parcial, pero mantiene la mirada en las próximas resoluciones de la Secretaría de Energía y en las definiciones de la política de biocombustibles, clave para el futuro de miles de productores de maíz y caña en el país. Vamos a hablar de un título que bueno, no es nuevo. Es una preocupación que existe no solamente en la frontera con Brasil, sino también con el Paraguay, porque hay lugares que son fronteras comunes, fronteras secas, y es todo un problemón, por decirlo de alguna manera. También existen problemas en la frontera entre Argentina y Brasil. Nos separa un río, pero también hay islas, una especie de mini deltas, y es todo complicado. Estamos hablando de robo de ganado. Alarma entre productores por robos y faena ilegal de hacienda en la frontera con Brasil. Los productores o la preocupación entre los ganaderos de Corrientes está en aumento después de que en el último tiempo se registrara un incremento, ahí estamos viendo imágenes, según alertaron de los casos de faena ilegal y robo de hacienda en campos cercanos a la frontera con Brasil. Los productores pidieron acciones al Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich para una mayor intervención de las fuerzas federales y al gobierno provincial, en este caso por la policía correntina. En el vecino país, Brasil, llegaron a hacerse detenciones en los puntos fronterizos por la carne que llegó de contrabando desde la Argentina. Álvaro Pellegrini es un productor de Angus, Colorado y Bradford, cuyo campo está en el paso fronterizo de Santo Tomé. Allí, si bien los casos vienen de larga data, reportaron varios hechos delictivos de hurto y faena de animales por parte de delincuentes que cruzan desde el país vecino.
Te matan 6 o 7 animales y se llevan un cuarto. No les importa si están con crías o si están preñadas. Puntualizó esto del productor. Según denunciaron, los autores de esos hechos vienen desde Brasil. Los casos se registraron en horas del mediodía. Esta frontera históricamente fue atacada y hubo grandes matanzas de hacienda, con lo que cuesta producir un animal, porque hay que esperar 3 años para poder tener un vientre, un poquito menos quizás, preñarlo y poder sacar un ternero. Realmente te da una impotencia bárbara, mayúscula, porque no se puede hacer nada. Ayer, por ejemplo, terminó de llover y salimos al campo y nos encontramos con animales faenados. Nos cuesta mucho trabajo, tiempo, sacrificio y dinero poder seguir en la producción como para que estos cuatreros te hagan matanzas de un día para el otro, subrayó. Pellegrini contó que le faenaron 10 animales en la última semana. En total, desde que se comenzaron a registrar los hechos, llevan 18 animales faenados. La pérdida se estima en 18 millones de pesos, justamente. Eran animales y vientres que estaban inseminados y otros con terneros por nacer. Más allá de la pérdida económica que me genera, está el trabajo, el tiempo y la dedicación que uno tiene. También está el riesgo de encontrarte con esta gente, hablando de los cuatreros, adentro de tu propiedad, pero es incalculable lo que estamos sufriendo, precisó. Lo insólito es que su campo está a 2 kilómetros de un puesto de Prefectura Naval Argentina. Pero según relató, los oficiales no pueden hacer nada porque no cuentan con recursos suficientes para cuidar la costa y evitar que estos hechos sigan ocurriendo. El productor contó que ha puesto la denuncia en la policía, pero no ha habido ningún avance en el lado argentino. Si bien los casos bajan cuando se activan protocolos de seguridad y se realizan controles fronterizos, la División Policía Rural e Islas y Ambiente Rural PRIAR, en este caso de la provincia, debería contar con más recursos, indicaron. Bien, el gobierno modifica la vacunación contra la aftosa y los productores se ahorrarán 25 millones de dólares. Se dejarán de vacunar determinadas categorías de ganado a partir de la segunda campaña del 2026. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una modificación del plan de vacunación contra la fiebre aftosa para la segunda campaña de vacunación 2026. Se trata de un cambio que, según el funcionario, implicará para la producción ganadera un ahorro de unos 25 millones de dólares debido a que se dejará de aplicar la dosis a ciertas categorías. También se implementará, según pudo saber, un nuevo modelo de acta de vacunación integrado al sistema de gestión sanitaria SIGSA. Esto para que haya un registro mucho más simple y además de uso digital. Señaló el funcionario en su cuenta de X. La medida establece que en la segunda campaña de vacunación del 2026 se dejarán de vacunar vaquillonas, novillos y novillitos sin comprometer a la sanidad animal, debido a que poseen la inmunidad necesaria. Esta iniciativa implicará un ahorro cercano a los 14 millones de dosis y alrededor de 22 millones de dólares, dijo. La segunda campaña suele iniciarse en el mes de octubre, la primera corre desde marzo de cada año. En este marco señaló que además los establecimientos de engorde a corral quedarán exceptuados de la primera campaña de vacunación. Para Caputo, esta medida permitirá una disminución de casi 2 millones de dosis con un ahorro estimado de 3 millones de dólares para el sector productivo. Bien, el SENASA invita a los productores a adherirse y colaborar en evitar el ingreso del PEC al país. En el Programa Nacional de Sanidad Apícola, con respecto a la posibilidad del ingreso del pequeño escarabajo de las colmenas, hemos implementado desde hace unos años lo que es la Red Nacional de Vigilancia Activa. Una cantidad de apiarios distribuidos en el país que va desde Chubut hasta Salta y desde Entre Ríos hasta Mendoza. Estos apiarios los tenemos divididos en 2 grupos, lo que técnicamente decimos apiarios de vigilancia y otros que son apiarios centinelas, conformados a propósito en un punto crítico donde eventualmente puede llegar a ingresar el PEC. Y están asociados fundamentalmente a mercados concentradores de fruta y verdura, porque vienen frutas, por ejemplo, de países en donde está instalado el PEC. La inmensa mayoría de los apiarios en donde se monitorea el PEC son apiarios de vigilancia. Estos apiarios de vigilancia son apiarios de productores apícolas que están incorporados a la Red Nacional de Vigilancia del PEC.
Y estos apiarios de vigilancia los monitorean ya sean productores que están adheridos a esta red o inspectores sanitarios apícolas del programa. Como esto es una red voluntaria, incentivamos a que los productores se adhieran una vez que se ponen en contacto con nosotros. Les explicamos detalladamente de qué se trata, cómo lo tienen que hacer, les ponemos a disposición el protocolo por escrito y en videos y les indicamos la frecuencia con la cual deben hacer los monitoreos para ser incorporados a la red. Realizamos los mapas del pequeño escarabajo de las colmenas. Es un archivo en formato Excel que contiene las coordenadas de los apiarios, tanto centinela como los vigilancia. Nosotros con esa base de datos, que pueden ser usados para informes internos o externos, y después esa información la volcamos en el geoportal, que es la herramienta del área cartográfica. El geoportal es una plataforma geoespacial que integra información geográfica que se encuentra estandarizada, interoperable entre distintos organismos para que puedan usarla libremente. El mapa de PEC es de acceso público y puede ser visualizado por gente del SENASA y público en general. Y esta información se actualiza mensualmente y lo que permite es actuar de forma inmediata en caso de aparición de la plaga. Por otro lado, lo que podemos visualizar también en el mapa son las cabañas apícolas que se encuentran distribuidas a lo largo del país.